Excelente, pues antes que nada me gustaría darle la bienvenida a la doctora Grisel Trujillo de Santiago, quien estará compartiéndonos con nosotros la ponencia de bioimpresión caótica 3D, que como lo comentábamos anteriormente, su objetivo es llegar a poder imprimir órganos humanos vivos. Y bueno, déjenme hablarles un poquito de la trayectoria de la doctora. Es química farmacéutica bióloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en ciencias y un doctorado en ciencias de la ingeniería en el Tecnológico de Monterrey. También es una de las investigadoras líderes en el laboratorio Álvarez Trujillo y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, el SNI nivel 1. Y bueno, también ha realizado sus estudios de postdoctorado en laboratorios ligados a Harvard y MIT. También ha realizado investigaciones en la India e Italia, en el Manipal Institute of Technology y la Universidad de Nápoles Federico II. Y bueno, no cabe más que dar la bienvenida a la doctora y muchas gracias por su tiempo. Y adelante, doctora, háblenos de esto que ha estado haciendo y que es revolucionario para la biología. Muchísimas gracias, gracias Arturo, Daniela y a todos los organizadores de este evento. Primero, pues los quiero felicitar por la labor de divulgación en ciencia que están haciendo, que de verdad admiro mucho y agradezco porque necesitamos mucho esto en nuestro país. Entonces, pues muy honrada de estar aquí para compartirles un poquito de lo que hacemos en el Tecnológico de Monterrey con bioimpresión 3D. Bueno, pues la charla que les tengo preparada hoy es muy general. No voy a entrar a muchos detalles técnicos sobre la bioimpresión 3D que hacemos y les voy a dar un poquito de idea de lo que estamos nosotros colaborando en esta área de bioimpresión. En particular, nuestro grupo de investigación, el Álvarez Trujillo Lab, ha inventado esta técnica que se llama bioimpresión 3D caótica. Voy a hablarle muy poquito de esto, pero por ahí hay, de hecho, en YouTube algunos videos por si les interesa esta técnica, pueden profundizar un poquito más en ello y bueno, también los invito a leer nuestros artículos científicos. Y bueno, comienzo presentando a nuestro grupo de investigación. Este es el Laboratorio Álvarez Trujillo. Estamos aquí en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Trabajamos en el Centro de Biotecnología FEMSA. Y pues ellos son realmente los que hacen la magia, los que están trabajando todos los días en el laboratorio para estar produciendo los resultados, algunos de los resultados que les voy a mostrar y lo que hace realmente que este cuerpo de investigación produzca y que esté haciendo pues que esté haciendo ruido en la comunidad de bioimpresión y biofabricación en el mundo, pues pueden ver que es un grupo compuesto por muchos chicos jóvenes. Tenemos muchos voluntarios de investigación que están estudiando carreras en diferentes áreas, en biomédica, mecatrónica, química, biotecnología. También tenemos aproximadamente 15, 16 alumnos de maestría y de doctorado en programas de biotecnología y nanotecnología. Y bueno, el doctor Mario Moisés Álvarez y su servidora Grisel Trujillo somos los directores de este tipo de investigación y pues estamos muy orgullosos de todos los miembros de nuestro equipo. Somos un grupo de ingeniería biomédica dedicados a diferentes áreas de la ingeniería biomédica, ingeniería de los biomateriales, bioimpresión 3D, sistemas órganos en chip y diagnóstico en el punto de cuidado. El doctor Mario Álvarez dirige principalmente estas dos áreas de investigación y yo dirijo estas dos de acá de arriba. Y bueno, estas dos están muy relacionadas porque hacemos ingeniería de materiales para utilizarlos como materiales de impresión o como biotintas. Y hoy vamos a hablar un poquito más de esto de bioimpresión 3D. Y voy a comenzar con explicando qué es bioimpresión 3D en términos generales. Quizás algunos de ustedes ya estén pues relacionados con este concepto. Y para aquellos que no, seguramente conocen el concepto general de impresión 3D. La impresión 3D es una tecnología de manufactura aditiva en la que se pueden utilizar diferentes materiales que guiados por un programa computacional se produce un objeto tridimensional depositando un material determinado capa por capa hasta formar esta estructura tridimensional. Y pues ese material pueden ser termoplásticos, que son los más frecuentes, seguramente ustedes los han utilizado o incluso tienen una impresora de estas en su casa, pero hay también impresoras 3D
de metales, de compuestos cerámicos, de cementos, de vidrio, y pues siguen habiendo más y más tipos de materiales que se pueden imprimir en 3D. Y esencialmente lo que hace diferente a la bioimpresión 3D con ese prefijo bio de la impresión 3D que conocemos normalmente es el material que imprimimos. Aquí utilizamos materiales vivos. Entonces, y a esos materiales vivos les podemos llamar biotintas. Una biotinta generalmente está compuesta por un hidrogel, que es una matriz polimérica tridimensional que embebe una gran cantidad de agua, y este hidrogel, imagínense como una gelatina líquida todavía antes de coagular, tenemos aquí la gelatina líquida, y esa gelatina contiene células vivas. Para llamarle a una biotinta, debe contener células vivas o algún componente vivo. Si nos ponemos un poquito más profundos, pues pueden ser esferoides vivos o pueden ser ya pequeños trozos de tejido vivo, pero generalmente lo que usamos son células disgregadas vivas. Hay diferentes tipos de bioimpresión, y así como hay de impresión 3D, pero la que se utiliza por mucho más en el mundo, por ser más fácil de utilizar y más económica, es la impresión y la bioimpresión por extrusión, en donde tienes un cabezal de extrusión conteniendo el material y se va depositando ese material impulsado por alguna presión neumática o por alguna impresión o una presión forzado por una bomba de jeringa, y bueno, diferentes mecanismos, pero esencialmente se extruye un material a través de una jeringa o un cabezal de extrusión. Sin embargo, bueno, quiero mencionar que hay otros tipos de bioimpresión 3D como estereolitografía, que es otra que se usa con relativa frecuencia, pero por mucho la de extrusión es la más utilizada. Entonces, bueno, pensando en ese contexto, imagínense el proceso que seguiríamos para imprimir un tejido vivo. Tenemos la biotinta, este hidrogel conteniendo células vivas. Esta biotinta se deposita capa por capa hasta formar este constructo tridimensional, y luego se somete a un proceso de maduración, cuidando la temperatura, los nutrientes, los gases que están presentes en la incubadora, para que esas células tengan un ambiente propicio para replicarse, crecer, madurar, interactuar entre ellas y eventualmente formen un tejido maduro. Y bueno, más o menos así es como funciona. En términos muy generales, realmente es más complejo que esto. Se le pueden introducir más complejidad a esto. Por ejemplo, se pueden imprimir con diferentes tipos de células, con diferentes cabezales, con diferentes materiales, para agregarle esa complejidad que necesitamos en los tejidos. ¿Para qué? ¿Para qué nos interesa bioimprimir tejidos vivos? Hay diferentes propósitos, pero yo creo que la comunidad que nos dedicamos a bioimpresión 3D en el mundo, que es pues mucha gente, ya sigue siendo una comunidad relativamente pequeña, pero cada vez va creciendo más, pero lo que nos motiva mucho, o al menos a mí en lo personal, es contribuir a hacer esto posible en un futuro, imprimir órganos o tejidos que sean funcionales y que puedan ser trasladados en la clínica, que puedan ser implantados en pacientes que necesitan un órgano o un tejido. Ustedes saben que la necesidad por órganos y tejidos crece en demanda cada año, y los donadores, la lista de donadores no está creciendo a la misma velocidad. Entonces necesitamos hacer algo desde el contexto de ingeniería biomédica, desde ingeniería de tejidos, para atender estas necesidades. Es ahorita todavía un sueño, hay muchísimas cosas por hacer. Este campo es todavía un área que está en su infancia. Ahorita vamos a hablar un poquito de algunos avances importantes que se han reportado ya, pero esto todavía no es una realidad, y pues expertos mundiales en el área calculan que en 2 o 3 décadas veremos esto sucediendo, que realmente pues no es tanto tiempo. Esto es un gran reto, y pensar que en 2 o 3 décadas va a suceder, todavía lo vamos a ver nosotros como generación. Ustedes todavía más, porque son más jóvenes, ustedes seguramente estarán siendo protagonistas de hacer esto una realidad, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos apenas comenzando. Y bueno, otros retos que también son muy importantes, pero que son pues más asequibles, es
fabricar o utilizar estas tecnologías de bioimpresión 3D para fabricar modelos biológicos. Seguramente muchos de ustedes sabrán que los modelos in vitro que se utilizan hoy son principalmente células, cultivos celulares que crecen bidimensionalmente, células que están ancladas a un sustrato bidimensional de plástico o de vidrio. Y bueno, pues esto es muy útil y nos ha ayudado mucho a avanzar en la ciencia, a probar fármacos, a probar sustancias para ver si son tóxicas, a descubrir nuevas terapias, pero eso dista mucho, mucho de recapitular la complejidad de nuestros tejidos, porque para empezar, pues son tejidos tridimensionales y están involucradas más tipos de células y más tipos de materiales en nuestros tejidos que en estos sistemas de cultivo en monocapa. Entonces, esto de agregarle la tridimensionalidad y complejidad en estructura, arquitectura, en su composición, pues lo podemos lograr también con bioimpresión 3D. Y bueno, con esto la idea es también ser cada vez más independientes del uso de modelos animales, que como sabemos, pues tiene implicaciones éticas, pues cada vez más que nos preocupan más como comunidad. Y asociado a esto de la bioimpresión 3D de pequeñas unidades funcionales de tejidos, podemos asociarlos con sistemas microfluídicos o con pequeños reactores como este que están viendo aquí en la pantalla. Este es un reactor impreso en nuestro laboratorio, en donde podemos someter a estos pequeños tejidos en la escala de milímetros o incluso micras todavía más chiquitos. Los podemos someter a esas condiciones dinámicas que simulan las condiciones dinámicas de nuestro cuerpo. Nuestros tejidos tampoco están sometidos a condiciones estáticas o sí, están sometidos a flujo, están sometidos a esfuerzos. Entonces, darles esta complejidad espacio-temporal a nuestros tejidos, pues también se puede lograr con esos sistemas de órganos en chip o tejidos en chip asociados a tejidos bioimpresos que le agregan esa complejidad estructural tridimensional. Entonces, esto es algo más que una aplicación que nos puede, en la que la impresión 3D, la bioimpresión 3D podrá ser muy, muy habilitadora. Imagínense en lo que se pueden utilizar estos sistemas de órganos y tejidos en chip con tejidos tridimensionales. Podemos hacer este humano en chip, ¿no? Que es uno de las líneas de investigación también en la que estamos trabajando en el grupo y en el mundo, algunos de nuestros colegas. Se pueden estos órganos o tejidos hacer conversar a través de pues microfluídica para probar terapias, para probar fármacos, para desarrollar terapias de medicina personalizada incluso. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ¿por qué no pensar en carne cultivada? Esto hace 2 años se veía, si alguien hablaba de bioimprimir carne cultivada, la agricultura celular se veía como algo de ciencia ficción, algo que no debía, a lo que no debía ponerle tanta atención, y hoy es una industria también todavía en su infancia, pero que está atrayendo mucha inversión y mucha atención en el mundo. Entonces, esto es algo también en lo que estamos nosotros interesados en nuestro grupo de investigación, bioimprimir músculo esquelético que sea utilizado en el futuro para carne cultivada, para alimentación, y con esto pues subsanar algunas de las desventajas que tiene el cultivo de carne con agricultura como lo hacemos hoy en día. Y bueno, al respecto hay algunas aventuras tecnológicas ya derivadas de la tecnología que hemos desarrollado en nuestro grupo. Por ahí creo que está en la audiencia Valeria Perales, que está en Micromeat, que es una startup que inició nuestra ex investigadora postdoctoral, Anne-Sophie Merken. Entonces, por ahí espero que podamos escuchar pronto algunas de los avances. Y bueno, otras cosas un poquito viéndonos más futuristas, ¿por qué no pensar en hacer tejidos que tengan funcionalidades que nuestros tejidos naturales no tienen? Por ejemplo, piel antibalas o piel fotosintética. Claro, esto está todavía más adelante en la historia de la impresión 3D seguramente, y hay que hacer muchas cosas, pero ya hay gente que está pensando en esto y hay algunas publicaciones seminales en las que se están probando estos conceptos. Y bueno, ¿qué tan lejos hemos llegado?
Suena muy padre todo eso de las aplicaciones, pero de nuevo es apenas algo que va comenzando, se ve factible, cada día están saliendo nuevos artículos que nos muestran que esto va a ser factible, la impresión, por ejemplo, de tejidos y órganos para aplicación en la clínica, pero ¿qué tan lejos hemos llegado hasta ahora? Bueno, aquí les traigo algunos ejemplos, nada más para darnos una idea, muy poquitos ejemplos, pero que también han recibido atención mediática y por ahí a lo mejor lo han escuchado. Uno de ellos es este trabajo que se realizó en Carnegie Mellon con el liderazgo del doctor Adam Feinberg, y ellos imprimieron este corazón tridimensional ya tamaño humano. Todavía no es un corazón vivo, todavía no contiene células, pero ellos han desarrollado esta tecnología que le llaman FRESH, 3D Bioprinting, en donde el tejido o el órgano, en este caso pues es un modelo, todavía no es un órgano funcional, pero se va imprimiendo en un baño de gel que va sosteniendo el material para imprimir estructuras complejas con materiales suaves, como estos hidrogeles de los que hablo. Estos hidrogeles pues es mucho más retador imprimirlos y generar estructuras tridimensionales estables que, por ejemplo, un termoplástico, porque contienen mucha agua y porque son mucho más débiles y son más frágiles. Entonces, esta tecnología que ellos han desarrollado, pues nos permite avanzar importantemente en el estado del arte para probar el concepto de que sí, efectivamente, utilizando hidrogeles podemos imprimir estructuras tan complejas como las estructuras anatómicas. Este otro ejemplo que les traigo aquí es un desarrollo por el grupo del doctor Kerong Dai en Shanghái, China. Ellos imprimieron meniscos. Esto sí contiene ya células vivas. Lo que ellos hacen es ir alternando capas de un material que es que tiene un módulo elástico superior, que es más rígido, que puede soportar más carga. Esto es importante en el contexto de aplicación de un menisco para rodilla. Y otra de las capas contiene el hidrogel con células vivas. No imprimen solamente el hidrogel con células vivas, porque como ya mencioné, estos constructos hechos solamente por hidrogel pues son más frágiles y no logran soportar cargas de acción, especialmente cuando son estos tejidos que deben soportar carga de compresión. Entonces, alternando estas capas, les fue posible imprimir meniscos que luego implantan en cabras, que es un modelo animal apropiado para simular una rodilla humana. Y bueno, aquí pueden ver estas dos cabritas que recibieron sus meniscos bioimpresos después de 24 semanas, perdón, de haber recibido el implante. Y bueno, pueden ver que pueden caminar y que el implante fue aceptado. Y bueno, esto también nos deja ver que esto será ojalá posible para aplicarlo en humanos en el futuro, que se necesitan muchísimos tejidos para reparar articulaciones, por ejemplo. Y bueno, otro de los grandes logros que se han logrado, que se han reportado en esta área es lo que ha logrado el profesor Anthony Atala y su equipo en Wake Forest University. Y bueno, ellos lograron ya fabricar un órgano en el laboratorio, una vejiga. El doctor Anthony Atala es urólogo, entonces tiene mucho este lado clínico y práctico para llevar la ingeniería de tejidos a la clínica, a la práctica clínica, y él con su equipo pudieron imprimir utilizando termoplásticos biocompatibles y biodegradables y luego cultivando células en estos andamiajes con células del mismo paciente, lograron imprimir estas vejigas, se implantan en el paciente. Y bueno, si no han visto esta TED Talk, de verdad que les recomiendo que la vean. Es una TED Talk muy inspiradora. Ya es viejita, pero sigue siendo muy vigente. Esto creo yo que sigue siendo el máximo hito logrado en el campo de la biofabricación y la ingeniería de tejidos. Esto se publicó en The Lancet en el 2006. De nuevo, hace ya un buen rato, pero sigue siendo vigente y sigue siendo, pues creo yo, el más grande hito en nuestra área. ¿Cuáles son los retos? Hay muchos retos en la bioimpresión 3D.
de nuevo digo, esto es una tecnología que apenas va en su infancia, hay muchas preguntas sin resolver, hay muchas necesidades que resolver todavía y por eso agradezco la invitación a este foro porque me gustaría que emocionarlos a algunos de ustedes para atraer más talento. Necesitamos mucho talento muy bien preparado y con mucha pasión para hacer esto de la bioimpresión 3D una realidad en estas 2 o 3 décadas. Entonces, pues hay necesidades en diferentes áreas. En las tecnologías de biomanufactura, en el diseño de las propias bioimpresoras, en los cabezales de extrusión, en el cómo sucede el proceso, en los biomateriales, por ejemplo, en estos hidrogeles que les platiqué, hacer hidrogeles o materiales que sean más similares a la matriz extracelular de nuestros tejidos, aditivos funcionales para que las células puedan reconocerlos y puedan proliferar mejor o madurar mejor y formar tejidos funcionales. En las células per se, mucho de lo que hacemos hoy en el campo de la bioimpresión y de la ingeniería de tejidos es utilizar células modelos, células comerciales. Estas son células inmortalizadas que puede uno comprar de la ATCC o de diferentes proveedores y utilizarlas como células modelo. Estas células no van a ser apropiadas para implantarse en pacientes, entonces se necesitan desarrollar tecnologías de manera que se puedan tomar células del paciente, se puedan, por ejemplo, reprogramar para producir tejidos, el tejido o el órgano que necesita el paciente y que puedan ser aceptadas por el paciente porque son sus propias células. Entonces, bueno, aquí también hay un gran campo de aplicación y hay muchas necesidades todavía que resolver. Y bueno, pensando más en el aspecto arquitectónico y de complejidad, que es algo en lo que la bioimpresión 3D puede tener un impacto importante, es la complejidad precisamente en esta arquitectura y en la composición. Como les platiqué ya, el doctor Antonio Atala y su equipo han logrado fabricar vejigas funcionales para pacientes y se han implantado con éxito, pero solamente viendo estas representaciones esquemáticas creo que es muy claro que es muy diferente pensar en bioimprimir un riñón que tiene mucho más complejidad en arquitectura y en función que una vejiga que es un órgano hueco. Entonces, bueno, esta complejidad es lo que no nos ha permitido todavía bioimprimir riñones, pero sí vejigas. Entonces, hay todavía mucho que hacer aquí. Y si nos vamos hacia la microescala, si hacemos un zoom in, un acercamiento a nuestros tejidos, pues vamos a notar que nuestros tejidos no son masas homogéneas de un solo tipo de material o un solo tipo de células, sino que son estructuras con una arquitectura muy compleja, muy bien diseñada, muy fina, a la microescala, eso es muy importante, y que además están compuestos por centenas de materiales, nuestra matriz extracelular, digamos el hogar de las células. Si quitamos las células nos queda la matriz extracelular, que sería como este hidrogel que les hablaba. Es muy complejo y muy rico en muchos tipos de materiales y también contienen muchos tipos de células. Y otro gran reto es la incorporación de vasculatura artificial, de vasos sanguíneos, para permitirnos imprimir tejidos u órganos de tamaño clínicamente relevante, tamaños grandes. Estos hidrogeles de los que les hablo no los podemos permear tan eficientemente en oxígeno. Si hacemos, por ejemplo, imagínense un bloquecito de hidrogel con las células encapsuladas, las células que están en medio van a morir por hipoxia y van a formar un tejido ahí necrótico porque no tienen suficiente oxígeno y nutrientes y además no pueden desechar sus productos metabólicos de desecho. Entonces necesitamos perfundir suficiente medio de cultivo y oxígeno y también sustraer esos productos de desecho para que estas células que están en el interior del hidrogel, de la estructura tridimensional, estén vivitas y coleando y que formen su tejido funcional y maduro. Entonces, con esto, estos retos que les estoy mostrando en esta diapositiva son en los que nosotros como grupo de investigación nos estamos enfocando y buscamos bueno, espero convencerlos con una explicación muy breve de esta impresión 3D caótica, que con esto, utilizando flujos caóticos, podemos resolver muy eficientemente algunos de estos retos.
estos problemas. Y bueno, me gusta utilizar esta analogía de la crema y el café cuando explico la bioimpresión 3D caótica, porque pues para empezar me encanta el café y yo creo que es un ejercicio que muchos de nosotros hemos hecho, ¿no? Cuando ponemos crema en el café, vemos que se forman estos patrones, estas estructuras formadas por la crema cuando agitamos muy, muy suavemente nuestro café con crema. Entonces, algo así sucede con nuestra bioimpresión 3D. Los flujos dibujan esta estructura, pero en lugar de utilizar crema y café, utilizamos una suspensión de células en un pregel, en un precursor de gel líquido, y un hidrogel, un precursor de hidrogel líquido en donde en lugar del café, que con poco de agitación se forman estas estructuras, y luego estos hidrogeles están diseñados para responder a estímulos, por ejemplo, un estímulo lumínico, para pasar de líquido a sólido en cuestión de segundos. Entonces, imaginen que su crema con café pueden congelar inmediatamente la estructura en cuestión de segundos. Esto es lo que hacemos nosotros, pero utilizando hidrogeles con suspensiones de células en hidrogeles. Y no utilizamos cualquier tipo de flujos, utilizamos flujos caóticos. Pero aquí quiero aclarar que este caos del que les estoy hablando no tiene nada que ver con desorden ni con turbulencia. Al contrario, con caos podemos generar orden, podemos generar estructuras muy ordenadas, y esto no ocurre en el régimen de turbulencia, sino en el régimen laminar. Esto quiere decir que estos flujos o esta agitación que dibuja la estructura en el interior del hidrogel es muy benigna, es muy suave. Entonces no estamos sometiendo a las células a turbulencia ni a esfuerzos cortantes elevados que podrían ser detrimentales para su viabilidad, sino que son más bien flujos muy suavecitos para que las células estén contentas. Y bueno, estos son los tipos de estructuras que el caos puede generar. Este es uno de los grandes beneficios del caos y por los que los estamos usando, es que pueden generar esas estructuras muy rápidamente. Y lo que quiero que noten en estas estructuras, en estas fotografías que estamos viendo aquí, esta es una fotografía, esta es una micrografía en el microscopio de fluorescencia, es que estas estructuras son multicapas, son lamelas, así les llamamos en nuestros artículos. Son lamelas formados por suspensiones de hidrogeles. Aquí lo estamos mostrando con partículas fluorescentes para probar el concepto. Pero lo importante de estas estructuras que forma el caos es que se parecen a nuestros tejidos vivos. En nuestros tejidos, si hacemos cortes histológicos, cortes muy delgaditas y los teñimos y vemos las estructuras, vamos a ver con mucha frecuencia este tipo de estructuras multicapa, repitiéndose en todos nuestros tejidos humanos. Entonces, esto lo podemos utilizar como una estrategia para generar esas estructuras biomiméticas. Además, estos flujos caóticos, además de su capacidad para generar estructura, son procesos modelables matemáticamente, son procesos determinísticos, o sea, no estocásticos, sino determinísticos, que se pueden modelar matemáticamente. Eso los hace reproducibles y predecibles. De hecho, aquí les podemos mostrar una estructura caótica generada en el laboratorio por Carlos y Joana y una simulación computacional hecha por Diego Quevedo. Y bueno, pueden ver que las estructuras coincidan. Entonces esto, de nuevo, quiere decir que podemos modelar estos y predecir las estructuras que vamos a obtener. Y otra característica padrísima de los flujos caóticos es que crecen exponencialmente y esto los hace muy poderosos. Los flujos caóticos, como operan, es esa formación de estructura. De nuevo piensen en el café con crema, esa formación de la estructura con la crema se va formando por la deformación del fluido, por acciones de estiramiento y luego de plegamiento. Esas acciones de estiramiento y de plegamiento del fluido hace que la estructura, que los patrones crezcan exponencialmente en relación, y si lo comparamos con una receta de formación de fluido regular, esa estructura crecería solamente linealmente. Entonces, esta característica de los flujos caóticos de generar estructura por acciones de estiramiento y plegamiento los hacen muy efectivos en generar estructura de manera muy, muy, muy rápida. Aquí me voy a adelantar un poquito para darles un poco de idea de cómo funciona eso ya en la práctica.
Esto, imagínenselo como una boquilla de extrusión en nuestro sistema de bioimpresión 3D. Estos pequeños estructuras que vemos en el interior de esto va aquí adentro de esta boquilla de impresión, van deformando el líquido, van haciendo estas acciones de estiramiento y plegamiento en las tintas que estamos alimentando en la boquilla de extrusión y podemos ir extruyendo de manera que tengan un filamento de hidrogel. Pueden obtener metros y metros de este hidrogel de manera continua porque lo vamos extruyendo de manera continua y se van formando estrías o capas adentro de ese filamento, como lo podemos ver aquí. Este es un corte y estamos viendo la sección transversal de ese filamento de hidrogel y aquí pueden ver cómo están intercaladas las tintas que estuvimos profundiendo en la superficie. Esto fue realizado por Caro Chávez Madero y por María Díaz de León. Ellas ahora están haciendo su doctorado en Toronto y en Berkeley respectivamente, y el doctor Megdi Samandari nos ayudó con las simulaciones para ver que efectivamente ese es un proceso que se puede simular matemáticamente, computacionalmente y que es reproducible. Entonces, yo creo que ya se están imaginando hacia dónde va esto. Aquí podemos imprimir estructuras a la macroescala con una bioimpresora 3D tradicional, pero con control en la microescala, en la estructura que va dentro del filamento, que de nuevo eso tiene muchísimo que ver con la funcionalidad de nuestros tejidos y son arquitecturas biomiméticas, arquitecturas que se parecen a nuestros tejidos vivos. Aquí bien rápido les muestro algunos de los constructos que hemos hecho en el laboratorio. Esto ya es visto al microscopio, hecho con filamentos, hecho con nuestro mezclador caótico. Y además pueden ustedes, haciendo modificaciones menores, muy simples de hacer en nuestro sistema caótico, agregar o disminuir el número de capas que van dentro del filamento. Si utilizamos más mezcladores estáticos, voy a tener más estrías adentro del filamento. Si uso menos mezcladores estáticos, voy a tener menos estrías o capas adentro del filamento. Entonces, esto me da mucha libertad de diseñar con anterioridad la estructura que quiero imprimir con base en lo que necesito fisiológicamente que ocurra, en la interfase que necesito que las células tengan en mi tejido. Entonces aquí podemos ver que los experimentos tienen congruencia con las simulaciones. Aquí les mostramos que imprimimos, en este caso, bacterias que expresan proteína roja fluorescente, simplemente para mostrar la resolución de nuestro sistema. Aquí pudimos imprimir un filamento con 1 milímetro de espesor y acomodamos 128 capas adentro de ese milímetro y cada capa tiene un espesor aproximadamente de 8 micras. Esta resolución no se puede alcanzar con ninguna otra técnica de extrusión, de bioimpresión que yo haya visto reportada y en el mercado no hay. Entonces, esta resolución es pues sin precedentes y además pues con un sistema muy económico y muy sencillo de implementar. Aquí creo que ya me estoy acercando hacia el final de mi tiempo, entonces me voy a adelantar para mostrarles un constructo ya con células musculares. Estamos en el laboratorio interesados en imprimir músculo esquelético. Lo que ven aquí ya son capas de músculo esquelético, de células de músculo esquelético, formando un tejido ya con algunos tintes, con algunos síntomas de que es un tejido maduro. Lo que estamos viendo aquí es una tinción actin-DAPI que tiñe el citoesqueleto en rojo y los núcleos en azul. Las células, los mioblastos, cuando están contentos, se empiezan a replicar y a conectar con sus células vecinas y a fusionar. Y aquí podemos ver con esta inmunotinción que la actina alfa sarcomérica, que es una proteína importante en la contracción del músculo esquelético, se expresó de manera natural. Es importante en la impresión de músculo esquelético que estas fibras, que esta actina alfa sarcomérica esté alineada. Vimos que espontáneamente se alinea. También per se las células se alinean a lo largo del filamento, como podemos ver aquí, guiadas por la arquitectura que nosotros prediseñamos en nuestro constructo bioimpreso. Agregamos, por ejemplo, barreras para que las células no logren cruzar entre capa y capa y convencerlas de que se alineen en la sección principal del filamento. También estamos trabajando en agregar canales de perfusión en nuestros filamentos. De nuevo, acuérdense que estos son filamentos bien delgaditos de 1 milímetro de espesor y con esta técnica podemos introducir
huecos, canales a lo largo del filamento que nos permitan perfundir esos nutrientes y oxígeno que necesitan las células del interior de nuestro filamento impreso para que estén vivas y que estén sanas y que puedan formar tejidos maduros. Con esto, recientemente, Joana Bolívar ganó un premio muy importante de la asociación, de la Sociedad Internacional de Biofabricación. Solamente dan 3 en el mundo y pues México se llevó uno con mucho orgullo. Solamente dan uno en las Américas y pues aquí en el laboratorio Joana y Carlos se lo llevaron. Y aquí luego pueden ver que estos canales o estos huecos también inducen una alineación más efectiva de las células y una fusión de estas células formando pues ya miotubos que son estructuras más cercanas a un músculo esquelético maduro. Y bueno, aquí ya no voy a elaborar mucho más para dar tiempo a platicar un poco y escuchar sus inquietudes y sus preguntas, pero pues quiero terminar diciendo que pues con mucho orgullo podemos decir que desde México estamos haciendo ciencia relevante, ciencia que nos permite contribuir de manera significativa al campo de la bioimpresión 3D y de biofabricación. Por supuesto, es algo que tenemos que hacer en colaboración con muchos equipos y con colegas en el mundo, pero tenemos algunas de estas piezas clave que nos pueden permitir cerrar ese gap para alcanzar este gran sueño que tenemos de bioimprimir órganos y tejidos. Y pues muchas gracias a nuestro grupo de investigación, a nuestros maravillosos estudiantes, a mi colega y esposo, el doctor Mario Álvarez, las instituciones y agencias que fundaron esta investigación. Y gracias a ustedes por su atención. Aquí tienen nuestro contacto y pues me encantaría escuchar sus preguntas. Wow, no, excelentísimo, me encantó. Yo sí tengo aquí una preguntita antes de pasar aquí a lo de los asistentes. Vayan dejándolas igual en los comentarios, aquí en el chat o inclusive en Facebook. De los tipos de hidrogeles que comentó que utilizan para hacer la impresión, me supongo que utilizan algún tipo de alginato o algo así por el estilo. Sí, muy buena pregunta, Arturo. De hecho, sí, nosotros utilizamos mucho alginato, especialmente en la bioimpresión 3D caótica, porque es un material muy fácil de reticular, tiene un entrecruzamiento iónico que te permite trabajar muy fácil con él, pero para que las células puedan reconocer su matriz tridimensional utilizamos otros hidrogeles que contienen gelatina o sí, nosotros utilizamos Gelma, es gelatina metacrilohilo, que es también un hidrogel sensible a la luz, como el que les platicaba ahí con el ejemplo del gel, que es sensible a la luz, entonces pasa de ser una gelatina líquida a una gelatina sólida en cuestión de segundos cuando tiene su precursor o cuando tiene su iniciador que está expuesto a una longitud de onda adecuada. Y esa gelatina nos ayuda porque tiene, como viene de colágeno, tiene algunos péptidos o en concreto una triada de aminoácidos que se llama RGD, arginina, glicina y ácido aspartico, que las células reconocen y se anclan a ellas. Si las células no tienen a dónde pegarse, a dónde anclarse, se quedan redonditas, no se extienden, no se adhieren a nada y entran en apoptosis y se mueren. Entonces necesitas algo que las células puedan reconocer para que proliferen y que puedan eventualmente hacer un tejido. Entonces, pero sí, alginato lo usamos definitivamente. Wow, no, definitivamente esto es de mega premio, mega avance en la biología, porque pues suena como de ciencia ficción todo, ¿no? Agarrar y imprimir un órgano así como tal. Híjole, yo creo que también nos abre mucho a la pauta de la parte bioética, ¿no? Hasta dónde puede llegar esto y cómo se debe de estar regulando. ¿Hay por ahí alguna norma hasta ahorita que hayan sacado que usted sepa de esto? Realmente no, nos encantaría estar en ese punto de maduración de la tecnología. Realmente todavía no estamos ahí para pensar en regulaciones. Cuando estemos, seguramente se van a aprender los foquitos allá en FDA y para generar este marco normativo y regulatorio que vamos a necesitar. Pero realmente ahorita lo que necesitamos son ser y manos para hacer que esto verdaderamente sea una realidad. Todavía estamos un poquito lejos. Podríamos todavía, ya es posible imprimir tejidos simples, tridimensionales y podemos lograr madurarlos. Eso ya lo tenemos, pero pensar todavía en un órgano todavía falta mucho.
Ok, ok, ok. Por Podríamos llamarles en cierta forma como organoides en lugar de, o sea, porque sabemos que no hemos llegado a esos puntos, ¿no? Pero a este punto usted le podría llamar así, como por ejemplo los cerebros que se ha escuchado que han llegado a desarrollar igual a partir de células y que desarrollan, bueno, que haciendo diferentes pruebas que han encontrado que tienen estas señales eléctricas que pues dicen que está vivo o que sí, que podríamos llegar a eso, ¿no? Y ya, según lo que leí por ahí es que ahí detuvieron esa investigación porque fue así como de FDA, bioética, todo eso. Entonces, ¿usted le llamaría como organoides a todo esto? Bueno, es que de hecho el término organoides ya tiene una definición, no quisiera yo estirarlo para decir que lo que estamos imprimiendo ya es un organoide, porque la comunidad que se dedica a fabricar organoides, por ejemplo, sí necesitas ya reunir ciertas características. Generalmente los organoides se forman a partir de células tutipotenciales o células madre o células que puedan que tenga la capacidad de diferenciarse en diferentes líneas celulares. Entonces, generalmente empieza como con una esferita, un esferoide de células madre, y luego ese esferoide va solito, dependiendo de las señalizaciones, le llaman más en la literatura como physical cues y chemical cues y biological cues, como las señalizaciones que vaya recibiendo de su entorno y de su microambiente, empieza a formar solito una arquitectura y a diferenciarse con una arquitectura muy particular. Entonces, esto que estamos aquí tal cual no lo podría llamar organoide porque sé que alguien que esté dedicado a esa área se enojaría conmigo. Entonces, mejor no utilizaré ese término, pero sí le llamaría pues tejidos vivos, todavía tejidos vivos hasta ahí, ¿no? Tejidos vivos simples. Y bueno, ya dependiendo de la complejidad que le vayas agregando en la de impresión, dependiendo de las capas y las líneas celulares, pues cada vez se van haciendo tejidos vivos más complejos, pero sí, el término organoide ya tiene como que una definición. Ok, muchas gracias. ¿Y qué pruebas se necesitarían después, como por ejemplo análogas a esto que le comentaba de las pruebas para ver si tiene ondas eléctricas, etcétera, en los cerebros? ¿Qué pruebas se emplearían en este caso? Muy buena pregunta también. Bueno, esa sería, eh, siempre hay que preguntarnos eso cuando queremos imprimir un tejido y lo tenemos que responder adopta el tejido que necesitamos, que queremos imprimir, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de cerebro, señalizaciones eléctricas definitivamente es transporte de calcio. Tendríamos que preguntarnos cuáles son las características funcionales de ese tejido en su contexto natural, en su contexto in vivo, y trasladarlo eso a caracterizaciones primero in vitro y luego viendo que in vitro todo funciona bien, ahora sí implantarlo y ver que en el contexto de implantación in vivo sigue siendo igual de funcional. Entonces, por ejemplo, en el músculo esquelético, algunas de las cosas que nos interesan, pues de hecho también es el transporte de iones, la resistencia mecánica, la alineación, de las fibras. Hay algunos colegas que ya han logrado hacer tejidos musculoesqueléticos que se pueden contraer, y eso tiene que ver con estimulaciones eléctricas y con transporte de iones que permiten que de manera sincronizada ocurra esa contracción. Entonces, sí sería una pregunta que tendríamos que contestar en el contexto de cada uno de los tejidos. Entonces, sí, se pueden hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, alguna de las cosas que nosotros hicimos aquí es, si sabemos que el músculo esquelético, perdón, aquí me voy aquí bien rápido,
ahorita apenas estamos comenzando, ¿no? Y hay que ir resolviendo pregunta por pregunta, paso por pasito, bien dado cada pasito. Entonces aquí estas preguntas todavía son muy básicas, pero pues necesitamos resolverlas. Por ejemplo, nosotros utilizamos en nuestros constructos bioimpresos estos mioblastos, que son pues todavía células inmaduras de tejido músculo-esquelético, pero son los precursores, y sabemos que estos mioblastos producen esta miosina D. Entonces vemos si se expresa por PCR. Y luego en los miocitos vemos incrementada la miogenina y también la revelamos por PCR. Adelante, se expresa esta proteína acta. Entonces, y luego también puedes hacer inmunotinciones, pero luego sí, como dices tú, hay que ver qué onda con la funcionalidad y estimular al tejido y medir cosas que nos indiquen que es funcional. Sí. Sí, claro. De hecho, todo esto me vino porque nos presentó esta imagen de la inmunofluorescencia. ¿Es inmunofluorescencia o inmunohistoquímica en este caso? Porque son tejidos, pero son células, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen de la actina, y pues sí sabemos que esto es como una parte muy importante de la contracción y todo. Entonces es muy interesante que se haya podido expresar así de bien y tan nítido y pues sí, tan nítido y tan bien expresado. Tenemos algunas preguntitas por aquí. Bueno, no sé, si quieren, pueden alzar su mano si quieren hacerlas directamente a la doctora o bueno, se las podemos leer aquí. La primera es de la QFB Gabriela Malta, que dice que las células que utilizan son genéricas. Entonces no se ha hecho trasplante de órgano bioimpreso en humanos o animales. Sí, O tejido, perdón, a humanos o animales o a tejidos, perdón, ya no escuché la última parte, perdóname. tejidos, entonces no se ha hecho trasplante de órgano bioimpreso en humanos o animales o tejido bioimpreso. En animales, si nosotros no tenemos en ese momento facilidad, acceso a bioterios, nosotros no lo hemos hecho todavía en in vivo, estamos de hecho conversando recientemente con colegas de Connecticut y de España que nos podrían ayudar a probar esta técnica de bioimpresión con células que ellos tienen adecuadas, ahora sí, para implantar en animalitos, pero nosotros todavía no lo hemos hecho. Nosotros como Laboratorio Álvarez Trujillo, pero en general sí se ha hecho en animales. En humanos, lo más que se ha hecho, que se ha avanzado en el área, es esto que les platicaba el doctor Anthony Atala, que ellos sí ellos realmente así viéndonos muy, muy estrictos, muy piquis, no han hecho bioimpresión 3D porque en humanos, ¿no? No lo han probado en humanos porque la estructura que imprimieron en 3D es impresión 3D de un andamiaje que luego revisten con células del paciente y se implanta. Pero bueno, en términos pues prácticos, ellos son los que más han avanzado en el campo, ya pudieron fabricar un órgano, una vejiga, e implantarlo en humanos con éxito. Entonces esto aunque no está ya la historia de bioimpresión de órganos implantado en humanos, ya hay algunas piezas del rompecabezas que sí han tenido avances muy contundentes y que nos dejan ver que esto, espero yo, sea una realidad en algunas décadas. Pero así como tal, todavía no se han. Ya vamos. Uh-huh. Roberto Sebastián Díaz Contreras nos pregunta, en caso de que estos tejidos sean viables, ¿se ha propuesto cómo resolver la incompatibilidad inmunológica por los complejos MHC? Oh. No conozco eso de los complejos NHC, pero lo que sí les puedo comentar, como les platiqué un poquito en esa diapositiva de los retos, si esto de generar una fuente de células que sea adecuada para implantar, va precisamente
en esa vía, ¿no? No podríamos, como lo están pensando muy bien, utilizar líneas celulares para imprimir un órgano e implantarlo en un paciente, porque definitivamente está eso destinado al fracaso, va a haber un rechazo inmunológico. Entonces, la intención es utilizar las propias células del paciente y reprogramarlas para formar el tejido de interés, ¿no? Por ejemplo, de algunos colegas en algunos congresos, todavía nosotros no lo estamos haciendo, pero he escuchado que están interesados sobre todo en la tecnología de las IPCs, de las células pluripotenciales inducidas. De manera que, imagínense, se puede tomar una biopsia de piel del paciente que necesita el trasplante o el reemplazo, se induce esa pluripotencialidad de células ya maduras, ya diferenciadas, se regresan y luego se reprograman para, por decir, que ahora formen una célula de tejido hepático. Entonces, en esa línea se está trabajando. Veo cada vez más también que se está alejando la comunidad de utilizar tal cual células madre, porque puede inducir la formación de tumores. Pero las IPCs, las células pluripotenciales inducidas, parece ser una alternativa más segura para lograr la compatibilidad del trasplante, del implante, y no formar tumores. Muchas gracias. Y por último, Barraza Huitrón-Alison nos pregunta, ¿las células vivas tienden a organizarse solas una vez colocadas en la matriz de hidrogel? Sí, si el hidrogel está bien sintetizado, si el diseño arquitectónico y tus materiales están bien diseñados, ese es precisamente el objetivo, ¿no? Realmente nosotros con la bioimpresión 3D estaríamos únicamente dándole una estructura provisional a las células, pero las células tienen que hacer el trabajo. O sea, nuestro trabajo como diseñadores de estos tejidos, órganos o como ingenieros en tejidos, consiste en dar un buen diseño del hidrogel o del andamiaje, del material que va a sostener las células, y hay muchas cosas que tomar ahí en cuenta, sus propiedades mecánicas, si esos materiales son capaces, las células los pueden remodelar de manera que pueden ir haciendo espacio para proliferar y conectarse entre ellas. Pero si las células realmente son las que deben hacer la mayor chamba de formar el tejido nuevo. Eventualmente ellas van a secretar su matriz extracelular, ir degradando el hidrogel o el andamiaje en el que fueron inicialmente impresas para formar un tejido hechas por ellas mismas. Entonces sí, esa es precisamente la intención. Muy bien pensado. Muy buenas preguntas, excelentes preguntas. Es que fue muy interesante. Y bueno, rapidísimo ya para que queda un minutillo. ¿Cómo es que se puede delimitar el crecimiento celular? Bueno, dice igual Barraza Huitrón-Alison, es que mencionó que se pueden emplear sustancias. Estas serían parecidas a muchos de los citoquímicos con las que se comunican. Por cierto, la formación de microcapilares aún parece algo muy complejo, dada la complejidad de la vascularización. Sí, bueno, creo que fueron muchas preguntas en una, sí. pero bueno, creo que... Vamos a contestar una, bueno, la de cómo es que se puede delimitar el crecimiento celular, ¿no? Ajá, sí, supongo que están también pensando en este riesgo de formación de tumores o crecimiento excesivo que pueda tener un efecto nocivo. Hay muchas preguntas todavía sin resolver. Me encanta que estén haciendo estas preguntas que son muy relevantes y les puedo mencionar algunas estrategias que yo he visto, ¿no? O sea, por ejemplo, precisamente esto que estamos viendo aquí, aditivos funcionales. En aditivos funcionales podemos pensar en muchas cosas, ¿no? En sí, en generar esa dinámica de cultivo celular en donde necesitamos que proliferen hasta cierto punto, porque no queremos que proliferen de más y que me formen un tubo. Estos aditivos funcionales, por ejemplo, asociados a micropartículas o nanopartículas o factores de crecimiento o citocinas o péptidos que me permitan también tener control en esa dinámica de la formación del tejido maduro, es algo que necesitamos atender.
algo que comienza a atenderse, pero que todavía falta mucho por hacer. Entonces, estas preguntas que están haciendo son muy, muy, muy relevantes. Todavía no están totalmente contestadas. Hay algunos trabajos que sí que están atacando o que están poniendo atención en estas preguntas, pero todavía no puedo decir cuál es la receta mágica y seguramente no va a haber una receta mágica, sino muchas cosas que en conjunto funcionen bien para que estos tejidos bioimpresos sean una realidad. Y definitivamente la formación de capilares es un gran reto. Todavía hay muchos artículos que pueden formar vasos sanguíneos relativamente grandes en la microescala, pero formar capilares en la escala de una sola célula de diámetro, capilares de decenas de micras, eso es un gran reto. Entonces también aquí hay otra cosa que atender. Y bueno, creemos también que la bioimpresión caótica nos puede permitir generar esa porosidad y esos canales a esa escala que es relevante en la vascularización capilar con un método muy sencillo, pero todavía falta mucho. Esto todavía son soluciones muy sobresimplificadas, pero necesitamos empezar por algo. Sí, claro que sí. Wow, muchas gracias, doctora. De verdad que nos está mega explotando la cabeza con estas nuevas tecnologías, pero yo sé que esto va a ser un gran avance. Todavía estamos en pañales, pero hay mucho que hacer. Y no sé si gusta poner de nuevo sus redes sociales, donde puedan contactarla para, si tienen alguna pregunta, igual hacérsela llegar a la doctora y puedan resolverla, ¿no? Porque han sido preguntas bastante interesantes que han hecho. Sí, la verdad es que quiero felicitar mucho a la audiencia. Me ha impresionado esta calidad de preguntas. Creo que les traje una presentación que no estaba a la altura de su capacidad técnica, pero muchas gracias. Me emociona mucho escucharlos. No, y nosotros súper agradecidos, doctora, porque pudo estar con nosotros aquí y darnos de su tiempo, sus conocimientos. Y pues yo creo que ahora sí que en nombre de todo el staff, la verdad, muchas gracias por su participación y por ahí también le estaremos haciendo llegar un pequeño reconocimiento de participación. Sí. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos un poquito de su tiempo. De verdad apreciamos mucho esto y muy, muy, muy interesante su plática. Muchas de gracias. Verdad, esperamos tener oportunidad otra vez para invitarla a algún otro evento y sigamos platicando sobre su investigación. Por supuesto que sí. Bien, bien atenta a sus correos. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias.